Ya. Vamos a comenzar la clase continuando Platilmintos, ¿ya? Sí. Ya. Buenos días. Vamos a comenzar con clonorquiosis el día de hoy. En realidad vamos a terminar la clase de Platelmintos tremátodos. Clonorquiosis es una infección parasitaria producida por una duela hepática, producida por un tremátodo llamado Clonorchis sinensis. Entonces, el agente ocasional, agente más bien causal de clonorquiosis, se llama Clonorchis sinensis, conocido comúnmente como duela hepática oriental o de la China. Entonces, un poquito para poder diferenciar de la otra duela hepática, si es que se acuerdan que es la fasciola hepática, Clonorchis sinensis se llama duela hepática oriental o china. Bueno, esta es una parasitosis en la cual Clonorchis sinensis es un gusano vitelario o distoma, porque tiene dos ventosas, es un gusano hermafrodita de localización en conductos o vías biliares del humano. Bueno, por tanto, el hombre obviamente es su huésped definitivo. Esta parasitosis es conocida con gran prevalencia en el continente asiático, donde se calculan aproximadamente unas 35 millones de personas que estarían infectadas con este parásito en China. Bueno, actualmente se encuentra también en otro tipo de continentes, pero en América es poco común conocido. Bueno, decía, el gusano adulto es un gusano platelminto vitelario distoma, es un gusano localizado en los canalículos de segundo orden, entonces su localización es vías biliares, eh, tiene un tamaño aproximado de 2 a 2.5 centímetros, bueno, acá dice de 1, bueno, de 1 hasta 2.5 centímetros de longitud, eh, y que tiene un parecido muy grande, si recuerdan, también con la fasciola hepática. Por eso se llama también duela hepática, pero debemos diferenciar como duela hepática oriental o china. Una vez que este gusano está desarrollado en vías biliares, coloca los huevos. Los huevos del Clonorchis sinensis se caracterizan por ser huevos muy pequeñitos primero, llegan a medir 30 micras de tamaño y tienen una tapita o un opérculo en un extremo con un engrosamiento alrededor de este opérculo que se conoce con el nombre de hombros. Y en su interior estaría la larva miracidio. Dentro de sus características importantes, además del pequeño tamaño que tiene, es que estos huevos de este parásito no necesitan embrionar durante varios días en el agua, porque ya están embrionados. Entonces ya tienen la larva miracidio desarrollada en su interior. Bueno, el gusano entonces es carnoso, es un distoma, es un parásito vitelario, tiene dos ventosas, tiene como huéspedes intermediarios, primero el caracol de agua dulce y segundo vendrían a ser peces de la familia Cyprinidae. Bueno, las larvas que se encuentran dentro de los peces enquistados corresponden a las larvas metacercarias. Y los huevos, bueno, los huevos se observan, como ustedes ven acá, se observan en este caso en un examen coproparasitológico o también en líquido biliar y con esa característica importante, ¿no? Que tiene una tapita, un engrosamiento, que ya están embrionados y que son de pequeño tamaño. Ahora, ¿cómo ocurre el ciclo evolutivo de Clonorchis sinensis? Voy a partir de su localización.
Clonorchis sinensis es un tremátodo localizado en conductos o vías biliares del humano. Entonces, como es un hermafrodita, una vez que está desarrollado, va a generar los huevos que van a salir con las heces fecales una vez eliminados y van a ingresar en el agua. Como ya están embrionados, solamente necesitan el contacto con el agua para que salga la larva miracidio del huevo. Esta larva miracidio va a buscar a un caracol, a su primer intermediario, y dentro del caracol se va a transformar en esporoquiste, en redia y en cercaria. La larva cercaria, si ustedes se fijan con su cola bifurcada, sale del caracol o abandona el caracol y nada en el agua para buscar al segundo huésped intermediario. El segundo hospedero intermediario son peces ciprínidos o de la familia Cyprinidae. Los más comunes son los peces dorados. Esta larva cercaria, una vez dentro de los peces, se va a transformar en una larva infectante llamada metacercaria, que en realidad sería una larva localizada a nivel de la musculatura y las vísceras de los peces. Entonces la larva enquistada, ¿no? Una larva infectante. Ahora, las personas adquieren esta parasitosis mediante el mecanismo del carnivorismo, quiere decir del consumo de carne de pescado crudo, mal cocido, que tenga la larva metacercaria. Una vez que es digerida la carne del pescado a nivel del duodeno, la larva va a atravesar la mucosa y va a migrar, obviamente va a hacer su paso larvario por diferentes tejidos, pero principalmente por el hígado, donde va a generar mucho daño y se va a localizar en vías biliares para generar los gusanos adultos y nuevamente así continuar el ciclo evolutivo. Clonorchis sinensis es un parásito, nuevamente conocido como duela hepática oriental o china. Y este nombre es justamente porque llega a generar un daño importante a nivel del hígado. En vía biliar, que es su localización, también es capaz de generar patología, pero no llega a generar complicaciones, por ejemplo, en conductos biliares, sino más bien en el hígado. Bueno, si hablamos de patología, por ejemplo, en vías biliares, en conductos biliares, podemos mencionar la irritación y engrosamiento de la irritación y engrosamiento de la mucosa y bueno, puede existir también una hiperplasia adenomatosa y puede llevar a una cronicidad. Y en el caso de la cronicidad se observa ya una fibrosis con una colangitis y de tipo progresivo. Ahora, en casos, decía, avanzados y en casos complicados, entonces en complicación podemos observar la cirrosis hepática. Bueno, entonces el daño que genera este tipo de parásito ocurre a nivel de vía biliar y a nivel de hígado, pero la complicación, ¿sí?, se va a observar como la cirrosis hepática. Y bueno, las manifestaciones clínicas en la clonorquiosis dependen mucho de la carga parasitaria. Por eso es que vamos a observar que existen casos muy leves o infestaciones leves, casos agudos y también en una etapa crónica. Cuando existe poca cantidad de estos parásitos, los pacientes se tornan asintomáticos o se pueden observar síntomas leves como de tipo gástrico, por ejemplo, como un dolor abdominal. Pero en el caso ya de que ocurra una infección aguda, ya el daño se ha observado en casos agudos a nivel hepático, entonces la sintomatología va a ser principalmente de daño hepático. Por eso es que observamos una hepatomegalia con una ictericia, se puede llegar a observar un dolor a nivel del epigastrio, esto como síntoma gástrico importante. En algunos pacientes, diarrea y también se puede llegar a observar la anorexia. La eosinofilia que se menciona no es un dato tan importante, por decirles, para esta parasitosis como para otras, ¿sí?, que es que ya hemos mencionado. Bueno, la etapa crónica se caracteriza porque en esta etapa se observa primero una gran carga parasitaria y en la cronicidad las manifestaciones clínicas van a ser mucho más severas
en el caso del daño hepático. Entonces, la hepatomegalia dolorosa, va a continuar la ictericia, pero vamos a observar, por ejemplo, a un paciente con caquexia y ascitis. Eso a consecuencia de que exista la cirrosis hepática. Nuevamente recordamos que la cirrosis hepática es una complicación, por ejemplo, importante en la esquistosomosis por Manzoni, en la esquistosomosis por Japonicum y también ahora producido por Clonorchis sinensis. Y en un paciente con cirrosis hepática se va a manifestar con ascitis o acúmulo de líquidos, si se acuerdan, a nivel del peritoneo o en cavidad abdominal, y la caquexia, que vendría a ser el estado de desnutrición o un déficit grande de proteico. Bueno, también podemos observar una pancreatitis en algunos pacientes y la presencia de una colangitis. Bueno, entonces, en la cronicidad, ¿sí? Acuérdense, cuando hay gran cantidad de parásitos, siempre va a ser la cirrosis hepática manifestándose principalmente con caquexia y con ascitis. Bueno, el diagnóstico de la clonorquiosis, antes de hablar de métodos o exámenes de laboratorio, primero debemos tener el dato epidemiológico, la procedencia del paciente de área endémica. Como he mencionado, es una parasitosis muy común del continente asiático, principalmente de China. Y una vez que tenemos el dato, la procedencia del paciente, también debemos añadir otro dato importante como el consumo de carne de pescado. Entonces, con ese criterio clínico y en este caso epidemiológico, ya podemos sospechar, ¿sí? Luego de las manifestaciones, y podemos sospechar. Ahora, ¿cómo confirmamos? Como métodos de diagnóstico está el examen coproparasitológico, en el cual se hace la observación de huevos del parásito en materia fecal, pero también estaría la observación de huevos en líquido biliar. Entonces, los huevos del Clonorchis sinensis se pueden observar de manera directa en dos muestras, en materia fecal y en bilis. Bueno, también se han realizado pruebas inmunoserológicas, quiere decir que también existe lo que es el diagnóstico indirecto, y en este se tiene, por ejemplo, la prueba de ELISA. Entonces, existen pruebas inmunológicas, claro que no son tan específicas para la parasitosis, pero se realiza, ¿sí? Como la prueba de ELISA. Bueno, por último tenemos métodos complementarios, y dentro de los métodos complementarios que ustedes van a añadir también acá, estarían lo que es las pruebas de funcionalidad hepática debido a la severidad del daño, a los síntomas de tipo hepatobiliar. Entonces se hace lo que es un perfil hepático, y lo que observamos va a ser el aumento de todas las enzimas del perfil hepático, pero principalmente de la gamma-glutamil transpeptidasa y de la fosfatasa alcalina. Bueno, en el caso de observarse un aumento grande de la gamma-glutamil transpeptidasa, se podría confirmar lo que es una cirrosis hepática. Y dentro de las pruebas complementarias están los estudios radiológicos o estudios por imagen, donde podemos pues, observar, por ejemplo, lesiones del hígado, en caso de una hepatomegalia, o lesiones de vías biliares con una colangiografía, por ejemplo, o directamente se puede hacer rayos X. Entonces, aquí puedan añadir esto. El hemograma no es un método importante, a pesar de mencionarse una eosinofilia en esta parasitosis. La eosinofilia no es elevada, no es grande, así que no se considera un método importante complementario el hemograma. Y por último tenemos el tratamiento y prevención. El tratamiento se realiza con el praziquantel, es el medicamento, el único medicamento electivo para lo que es clonorquiosis, y la dosis, si se fijan, es mayor que cualquier otra parasitosis por platelmintos. La dosis del praziquantel es de 60 a 75 miligramos por kilogramo de peso por día. Y esta dosis tan grande que se da en este tipo de parásitos, pues es precisamente por la gran carga parasitaria que puede observarse por este Clonorchis sinensis. Bueno, se da de 1 a 2 días de tratamiento y, bueno, previo diagnóstico primero, ¿no? Entonces se erradica con esto lo que es la clonorquiosis. Bueno, las formas de prevenir o los métodos de prevención.
Bueno, sabemos que el mecanismo de transmisión es el carnivorismo. Entonces, lo que se debe evitar es comer carne de pescado crudo o mal cocido. O si no, entonces se hace lo que es la congelación, el congelamiento de la carne o la cocción de la carne, obviamente. Si se hace el congelamiento a menos 10 grados centígrados durante 5 días, ya se tiene la inactivación de la larva o se elimina la larva. Y bueno, dentro de las medidas de prevención también estaría la educación sanitaria, eh, la eliminación de materia fecal o de excretas en lugares donde no existan aguas detenidas. Bueno, entonces tendríamos que hablar acerca del saneamiento ambiental con la potabilización o tratamiento de aguas. Y otra medida muy importante en esta parasitosis es la eliminación de los caracoles, porque los caracoles son los primeros intermediarios. Entonces, también podemos utilizar compuestos para eliminar o matar a este tipo de hospederos. Ahora, otra parasitosis, voy a terminar con esta, que se llama Paragonimus westermani, y la parasitosis se va a llamar paragonimiosis. Entonces, definimos a la paragonimiosis como una infección parasitaria del hombre producido por un distoma pulmonar, por una duela pulmonar, llamado Paragonimus westermani, que la especie westermani siempre se considera la de importancia médica para el humano. Entonces, es un parásito, como su nombre dice, de localización pulmonar. Es una infección muy importante en el humano porque la manifestación clínica llega a ser en corto tiempo luego de que la persona ha sido infectada. Bueno, ¿qué características tiene este gusano? Miren, acá les voy a mostrar la imagen y acá les voy a explicar. El Paragonimus westermani es un gusano redondo y ovalado de localización en los pulmones como gusano adulto. Este es un gusano que tiene espinas o escamas en todo su cuerpo y es de color café o de color rojizo con bastante movimiento. Debido a que existen estos gusanos dentro de los pulmones, es que las manifestaciones clínicas son muy profusas de tipo pulmonar o de tipo respiratorio. Si recordamos, en muchas parasitosis existen síntomas pulmonares, principalmente en las migraciones larvarias a nivel, bueno, en el caso de los nematelmintos intestinales. Pero eso se debe, como decía, por migración larvaria. En cambio, en esta parasitosis es un gusano adulto que estaría a nivel pulmonar, por eso es que los síntomas son mucho mayores. Bueno, llega a medir en promedio 2 centímetros de tamaño y como huéspedes intermediarios se tiene primero los caracoles de agua dulce, siempre es el primer intermediario, y el segundo vendrían a ser crustáceos como cangrejos y langostas, obviamente de agua dulce también. ¿Sí? Bueno, entonces, miren, cuando el gusano llega a colocar los huevos del Paragonimus westermani, primero son huevos de color amarillo ¿sí? eh, o café con un opérculo o casquete con una tapita. También presenta un tapón terminal en el otro extremo ¿sí? Y tiene una larva no desarrollado en su interior, la larva miracidio, que va a desarrollar o va a embrionar el huevo y va a desarrollar la larva dentro del agua. Bueno, y aquí estaría el cangrejo como segundo intermediario. Bueno, entonces sí me atienden el ciclo evolutivo. Bueno, la localización decía es pulmonar. ¿Sí? Voy a adelantar un poquito a los síntomas clínicos. Dentro de las características clínicas en esta parasitosis va a ser la disnea, la expectoración profusa y la expectoración con sangre, por ejemplo. Entonces, lo que hacen los pacientes, las personas, es toser y expectorar y van a eliminar, por tanto, los huevos en el esputo o en el expectorado. Pero las personas pueden también deglutir estos huevos y eliminar por las heces fecales.
Entonces, los huevos del Paragonimus westermani pueden ser eliminados por dos tipos de muestras biológicas, por el esputo y por la materia fecal. Estos huevos ingresan en el agua, embrionan, ¿sí? Y va a dar lugar a la salida de la larva miracidio. La larva ciliada, entonces va a ir a buscar a un caracol, que es su primer intermediario, y se va a transformar en esporoquistes, redia y en cercaria. La cercaria que abandona el caracol va a buscar a un segundo huésped intermediario y que van a ser cangrejos, langostas, y se va a enquistar para transformarse en una larva infectante llamado metacercaria. Las personas van a adquirir esta infección por el consumo de cangrejos y langostas infectados con esta larva metacercaria. Por eso hablamos que el mecanismo de transmisión también es el carnivorismo. Y obviamente carnivorismo por el consumo de carne de cangrejos o langostas. Bueno, una vez que es digerida la carne, el alimento, va a salir la larva metacercaria a nivel del duodeno, va a atravesar la mucosa y va a migrar. Puede hacer su paso larvario por distintos tejidos, principalmente por el hígado, generando algún tipo de lesiones. Incluso se ha observado localización a nivel cerebral de este gusano o de esta larva, ¿no? Pero principalmente su localización, obviamente a nivel pulmonar, va a llegar la larva y va a crecer para generar gusanos adultos y hermafroditas, y estos nuevamente van a generar las lesiones y las manifestaciones clínicas. Bueno, en esta otra imagen lo que me interesa es que conozcan un poquito el tipo de caracol. Son otros géneros y especies de caracoles como intermediarios. Ahora, en cuanto a patología, miren, la paragonimiosis se conoce como distomatosis pulmonar porque el daño más importante siempre es a nivel pulmonar. Sin embargo, puede observarse también lesiones por el paso larvario de estos parásitos antes de llegar a pulmones. Entonces, se habla de abscesos y hemorragias, como dice, por su paso larvar por algunos tejidos. Y a nivel pulmonar, pues se puede llegar a observar una inflamación y con presencia de nódulos, con presencia de abscesos y la formación de quistes fibrosos rodeados de material necrótico. Entonces, si se fijan, a nivel pulmonar encontramos la patología o las patologías, que son lesiones grandes que vemos, ¿no? Bueno, y esto también depende mucho de la cantidad de gusanos que hayan migrado, que se hayan localizado en los pulmones. Las manifestaciones clínicas más importantes también van a ser de tipo pulmonar. Nos fijamos, está el dolor torácico, ¿sí? Está tos en el paciente, esputo con sangre, como les decía, las personas pueden expectorar con sangre, la expectoración hematoica, y esto obviamente se debe a la infiltración a nivel pulmonar, la presencia de nódulos de absceso y obviamente de hemorragias. Ahora, en localizaciones extrapulmonares, como les decía, es muy raro observar este tipo de localizaciones, pero si es que ya se llega a observar por el paso larvario, encontramos a nivel de cerebro, en hígado, que es lo que les decía anteriormente, peritoneo, riñón, genitales, etcétera. Y si se ha observado, como en el caso de un paciente con lo que es este Paragonimus westermani a nivel cerebral, se han observado convulsiones, por ejemplo, y algunos trastornos visuales. Eh, bueno, el diagnóstico en la paragonimiosis se debe realizar mediante métodos directos, también hay métodos indirectos y también vamos a hablar de métodos complementarios. Pero inicialmente se debe sospechar de la parasitosis primero por la procedencia del paciente. ¿Sí? El dato epidemiológico es muy importante si viene de una zona endémica. El dato clínico, obviamente, si está tosiendo con sangre, ¿sí? Primero sospechamos en una tuberculosis, pero también se puede sospechar de una paragonimiosis. Y el dato también importante vendría a ser la ingestión de cangrejos, langostas crudos o mal cocidos. Entonces, con este tipo de datos es que yo debo realizar métodos de diagnóstico para confirmar. Bueno, se tienen métodos directos como la observación de huevos en el material expectorado o en el esputo.
Y también se puede realizar el examen coproparasitológico porque sabemos que puede haber la deglución de los huevos y pueden salir con las heces fecales, solamente que es en menor tal vez proporción la observación de huevos en materia fecal, no es tan fácil como en el caso del esputo. En las muestras que se tiene, y principalmente en esputo, pero igual en materia fecal, se puede llegar a observar los cristales de Charcot-Leyden como un dato importante. Y lo que mencionan acá, que también vendría a ser importante, la observación de las características organolépticas del expectorado, que es muy semejante a la limadura de hierro. Entonces tiene un brillo muy característico con el cual también se puede llegar a sospechar. Ahora, métodos indirectos y están, por ejemplo, las pruebas inmunológicas. Se tiene la prueba de ELISA y también acá añadimos la prueba por inmunodifusión o por inmunoelectroforesis. Y una prueba actualmente utilizada de gran importancia que van a añadir están las pruebas moleculares como la prueba de Westerblot. ¿Sí? Ahora, métodos complementarios de diagnóstico van a ser por imagen, ¿sí? Los métodos radiológicos, como rayos X, por ejemplo. Se puede hacer pruebas de gabinete o también por imagen mucho más avanzados como la resonancia magnética y la tomografía axial computarizada. Ahora, además de métodos por imagen complementarios, se menciona el hemograma, donde podemos observar una leucocitosis en un paciente con una eosinofilia. Pero la eosinofilia no de gran manera como se observa, por ejemplo, en los nematelmintos. Acá la eosinofilia no es tan grande, ¿sí? Bueno, y por último terminamos con lo que es el tratamiento y la prevención. El praziquantel siempre es el medicamento electivo y en la mayoría de las infecciones por tremátodos, la dosis es de 25 miligramos por kilogramo de peso por 3 días. Se puede repartir en dosis de 2 a 3 veces por día y si se fijan, es 100% la curación con este medicamento. Entonces, siempre mencionamos al praziquantel como primera elección en cuanto al tratamiento. El triclavendazol vendría a ser de segunda elección en lo que es la paragonimiosis con una dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso y que puede darse por 2 días. Si recordamos, el triclavendazol es el de primera elección en la fasciolosis. Entonces, en esta parasitosis va a ser de segunda elección. ¿Sí? Bueno, y como les decía, acabamos con lo que es la prevención. Entonces, recordamos, el mecanismo por el cual se llega a adquirir la paragonimiosis es por carnivorismo, por el consumo de cangrejos, de langostinos crudos, mal cocidos. Entonces, una de las medidas importantes va a ser pues cocinar o cocer muy bien los cangrejos y crustáceos, ¿no? O langostas durante varios minutos para poder destruir lo que son las larvas metacercarias. Otra medida para evitar también es eh, evitar lo que es la defecación de los huéspedes definitivos, y bueno, en el caso del humano o de otros hospederos como los perros, por ejemplo, en aguas o cerca del agua. Sabemos que en el agua lo que estaría es el intermediario, que es el caracol. Entonces, como medida preventiva, podemos mencionar evitar primero la defecación y de los huéspedes definitivos en lugares donde existan caracoles o donde exista agua detenida. Otra medida es la potabilización o tratamiento de agua. Y una medida muy importante, al igual que en la mayoría de las infecciones por tremátodos, es la destrucción de los caracoles y la destrucción de estos huéspedes intermediarios que son los caracoles de agua dulce. Bueno, y con eso terminamos lo que es el avance de platelmintos tremátodos. La siguiente clase yo voy a entrar a otro capítulo, al último capítulo en parasitología, que son artrópodos. Y en artropología voy a darles un pequeño resumen y esto va a formar como la evaluación de microparcial del examen final. ¿Sí? ¿Alguna duda que tenga?
Doctora, ¿cuáles son los temas de la microparcial? Del examen final, bueno, de la evaluación final, microparcial va a ser solamente de artrópodos. La siguiente clase yo voy a darles el resumen de artrópodos, voy a explicarles cuáles van a ser los temas de microparcial. Yo he coordinado con las otras docentes y me parece que van a ser 3 temas de artrópodos que van a entrar a microparcial final. Como verán, no vamos a tomar lo que es la exposición que yo siempre hacía cada semestre con mis estudiantes. Esto debido a que es difícil de que yo pueda hacerlos exponer mediante Zoom. Por eso hemos decidido hacer lo que es un microparcial también con 20 puntos de evaluación. Está bien, doctora. ¿Y el Doctora, examen final es acumulativo? El final es de toda la materia, sí. Gracias, doctora. ¿Ya? Dígame que ¿cuál es el día de la micro, doctora? ¿Cuál es la fecha de la micro? todavía no tenemos fecha. Les voy a avisar la siguiente semana y cuál va a ser el día de su microparcial final. Gracias, doctora. Ya todavía no tenemos. De nada. Bueno, cuídense. Si no tienen más dudas, terminamos acá el tema de hoy, la materia de hoy. El día lunes, por favor, el mismo horario vamos a pasar la clase de teoría. Y como saben, los que quieran dar van a dar nuevamente el examen de segundo parcial. Doctora, Ya, ¿cuál sería doctora. el siguiente tema que vamos a avanzar? La siguiente clase vamos a ver artrópodos. Ok. ¿Ya? Como les digo, les voy a pasar un resumen de artrópodos, de donde va a caer para su microparcial. Entonces yo voy a pasarles la clase y de esa clase que voy a dar, yo creo que van a ser 2 clases, es que voy a hacer la evaluación de microparcial. Entonces, en el texto ustedes tienen un pequeño resumen. Entonces, de ese pequeño resumen yo voy a sacar las diapositivas para explicarles, ¿ya? Doctora, ¿Alguna duda más? doctora, sobre este examen que va a hacer en lunes, ¿sabes cuántas que ¿Cuántas preguntas van a hacer? Todavía no sé. Va a ser muy posible sea igual que el que han dado el día lunes. Está bien, doctora, gracias. ¿Ya? Bueno, chicos, que estén bien. Nada más para recalcar algo a los que están presentes. Las personas que van a dar nuevamente el examen segundo parcial, y miren, si es que se animan a dar este examen y sacan una nota menor al que ya han dado anteriormente, no se va a poner la nota mayor que hayan sacado, sino que si se animan a dar este examen, se va a borrar automáticamente la nota que hayan sacado en el anterior examen. ¿Entendió, chicos? Sí, doctora, Doctora. gracias. Sí, doctora. Y bueno, está bien, cuídense, que estén bien, estudien, por favor. Hasta luego.